Seguimos en Asuntos Públicos esta noche con la presencia de la diputada María Elena Lareo de Diálogo por Buenos Aires. María Elena es presidenta de la Comisión de Salud Mental de la Legislatura porteña, es expresidenta del Consejo de los Niños, las Niñas y Adolescentes también de la Ciudad de Buenos Aires, en los que tuvo una labor destacadísima María Elena. Y ahora estamos con ella conversando sobre una iniciativa que entre otros ha promovido, que es la realización de un documento de la Comisión Interdisciplinaria de Expertos en Adicciones, que es realmente una guía muy importante para que los magistrados, el personal de salud pública, el personal policial, sepan qué hacer ante la existencia de una persona con una adicción y sepan cómo moverse y cómo dejar atrás ciertos prejuicios que muchas veces entorpecen el trabajo realmente que hay que hacer con las personas afectadas por adicciones. María Elena, ¿cómo comienza este proceso, este trabajo que culmina en esta guía? Bueno, esta fue una iniciativa de Eugenio Zaffaroni, el ministro de la Corte, como bien vos señalabas. En realidad el año pasado estuvieron abocados al estudio de este fallo famoso, el fallo Arriola, por el cual se sentó jurisprudencia para despenalizar la tenencia para el consumo de sustancias. Y en ese fallo, en la reflexión de la Corte, surge que los adictos no deben ser criminalizados ni perseguidos, sino que deben ser contenidos, atendidos en el sistema de salud y si hiciera falta en el sistema de promoción social o en las políticas sociales. Claro, porque hay una diferencia también entre ser usuario de drogas eventualmente y ser un consumidor que ya está implicada la salud de esa persona, ¿no? Claro, y además particularmente en esta preocupación el tema de despenalizar podía ser visto como una desresponsabilización por parte del Estado. Algunos grupos, algunas organizaciones que trabajan con la temática e incluso algún sector de las madres que luchan contra el PACO y que están atravesadas por toda esta problemática, planteaban que despenalizar iba a implicar que el Estado se corriera más de su rol principal. Por eso Zaffaroni plantea, bueno, para quien tiene un consumo abusivo de sustancias es necesario darle una asistencia específica en salud y en promoción y contención social. Por eso convoca a esta comisión de especialistas, por eso consulta a la Comisión de Salud Mental de la Legislatura sobre, y a mí particularmente, sobre algunas cuestiones vinculadas a infancia y adolescencia, y surge este material que es un acuerdo teórico sobre qué es una adicción, cuáles son los tratamientos que deben ser utilizados, de acuerdo a si la persona está intoxicada o no intoxicada, si esto es permanente o esto es algo eventual, y los lugares a los cuales deben ser derivados. Claro, eso es central, porque en esto la necesidad de la coordinación me llamó mucho la atención, que justamente en el documento se plantea que no es una necesidad de mayor cantidad de recursos, sino de poder plantear una verdadera política de coordinación para que todas las áreas involucradas actúen al unísono. Sí, este es un problema muy difícil de superar, es uno de los obstáculos permanentes que tenemos en la derivación. Por un lado, las familias tienen escaso acceso, golpean puertas y son derivadas una y otra vez de la guardia de un hospital hacia otro efector de salud, después hacia un efector de desarrollo social. Y en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde tenemos la mayor cantidad de efectores. En las provincias, la verdad que la situación se hace a veces mucho más compleja. Por eso, esta guía en realidad muestra, es un mosaico donde tuvimos que aproximar flechas para poder unir lo que está dividido. Salud, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires... Es cierto, ¿cómo está la situación de salud hoy, no? Claro, en realidad está afrontando una crisis bastante importante, hay una restricción presupuestaria muy fuerte, y la verdad es que ha ido resignando su competencia en el tratamiento de las adicciones a favor del área de desarrollo social de la ciudad. Por eso acá tenemos servicios de atención en la emergencia de salud, pero muchos servicios que están creciendo en el área del Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad. ¿Y eso qué implicancias tiene? Y eso implica, por un lado, es positivo que haya crecimiento de algunos servicios, esto hay que reconocerlo,
Pero por otro lado... ¿Cuáles, María Elena? Bueno, son los que están hay ahora. 2 efectores que son estatales, que uno es Casa Puerto y otro es Casa Joven. Casa Puerto se inauguró como la clínica El Paco 5 años atrás, tuvo mucha difusión, muchas críticas también, porque no se trata de poner la mirada en la sustancia, sino en las personas atendidas, por eso hoy, bueno, se llama Casa Puerto. Y después hay una cantidad de convenios con clínicas y con comunidades terapéuticas privadas. En realidad, esto es algo, por un lado, que es importante porque hay que brindar servicios a la gente que lo necesita, pero por otro lado crece el sistema privado y no el sistema estatal de atención en adicciones. Esto es uno de los problemas que tenemos que ir viendo. Más allá de poder articular todo esto y de remover obstáculos que aparecen en el acceso, el rápido acceso de las familias a los servicios de atención, necesitamos dar una discusión acerca de cuáles son los mejores tratamientos y quién se debe hacer cargo. Claro, y en este sentido también hay todo un tema que tiene que ver con la estigmatización y eso cómo influye en la decisión de dónde ir, de cómo plantearse una familia que tiene un hijo, un hermano, un pariente cercano con un problema de adicciones, a dónde recurre y cómo se siente recibido frente a la estigmatización que generalmente aparece con las adicciones. No, claro, por eso, bueno, la recomendación inicial es la concurrencia. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires hay un servicio muy bueno especializado en el Hospital Fernández, ahora hace poco que lo dirige Carlos Damín, que es uno de los expertos que elaboró esta guía. Allí se inauguró después de mucho tiempo el servicio de internación para personas con adicciones, y en el caso de los chicos, recién, también después de mucho tiempo de pelearlo y de seguirlo, se habilitó una guardia interdisciplinaria con competencia en adicciones en el Hospital Elizalde, en la Casa Cuna. Claro. Históricamente ha habido cierto rechazo del sistema hospitalario en dar cabida a estos padecimientos, a estas problemáticas. Este es un tema ideológico, es un tema que tiene que ver con un modelo hegemónico que estigmatiza, que discrimina, que no ha incorporado adecuadamente a la discusión en materia de salud pública sobre toda esta complejidad que son las patologías generadas por las adicciones. Ya que te tenemos además como presidenta de la Comisión de Salud Mental, ¿cuál es la situación en general de la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires hoy? Bueno, hay un retraso muy grande en aplicar los nuevos paradigmas, ¿no? El paradigma de trabajar la salud mental como parte del bienestar general de la población y de poner la mirada en el paciente, en su ámbito comunitario, en su ámbito familiar. Esto está plasmado en una ley maravillosa que tenemos en la ciudad, que es la Ley 448. Es una ley muy parecida a la que tiene media sanción ahora en el Congreso de la Nación, sí, que tuvo media sanción en diputados y que en el Senado se está complejizando mucho su discusión. La verdad que haría falta que se avanzara también en el Senado para generar un marco nacional en el tema de la atención en salud mental. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una crisis muy fuerte, yo te decía, en el sistema presupuestario, los efectores de salud mental, algunos muy buenos como los centros de salud, los hospitales de día, el Ameguino, el de Manuela Pedraza, están languideciendo por los recortes presupuestarios y por una ofensiva muy fuerte del Ministerio de Hacienda de la ciudad, que está jubilando compulsivamente a cientos de trabajadores de la salud. Entonces están desmantelando algunos servicios y por otro lado hay un tema muy grave con toda una cuestión inmobiliaria vinculada a las tierras de los hospitales municipales, que son muy extensos, que son los viejos edificios que están en la zona de Barracas, el Borde, el Moyano, el propio Tobar García. El Hospital Tobar García es un hospital modelo de atención para niños y adolescentes y tiene sus obras paralizadas hace 2 años. Así que en realidad necesitamos bueno, mucho más que esta guía
esta guía obviamente ha sido recibida como un aporte muy importante para que los equipos de la justicia, ni más ni menos, y de la policía, de la salud, puedan articular y tener un denominador común, un enfoque común, pero necesitamos más políticas públicas. Bueno, necesitamos más y te agradecemos, María Elena, la atención de haber venido y haber compartido con nosotros este tema. A la vuelta del corte vamos a seguir la última parte de Asuntos Públicos.